Bien, aquí entonces voy a estar compartiéndole la pantalla de la presentación para esta noche. Como dije, vamos a tratar de cubrir parte del material que tenemos, ¿no? Para esta noche. Y como les indicamos ya de la semana pasada, el tema general es sanando el alma, pero enfatizado en los efectos dañinos de no perdonar. O sea, dando por sentado que primero que el llamado es para que perdonemos, pero si nos negamos a perdonar, quien realmente va a sufrir esos efectos que van a dañar mi vida es el que no perdona, el que decide no perdonar. Y entonces ahí está como, vamos a decir, una secuencia para esa destrucción o ese daño que vamos a experimentar en nuestra área física, en nuestra área espiritual y en nuestra área emocional. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser tripartita. Dios nos creó como cuerpo, como espíritu y como alma. Esas tres áreas somos usted y yo. Entonces, lo que afecta el cuerpo físico también lo afecta el área emocional y también lo afecta el área espiritual, ¿ok? Porque somos un ser tripartita. Pues vamos a ver entonces, como les mencioné, lo que es el perdón, cómo debemos perdonar, eh, si el perdonar nos obliga a tener una reconciliación y obviamente los efectos positivos de perdonar y los efectos pues negativos, ¿no? O dañinos de no perdonar. Esa sería básicamente, ¿verdad? La agenda de esta noche que voy a estar explicando. Bien, pues entonces estableciendo el propósito del estudio de esta noche, pues queremos guiar a los creyentes a comprender. Cuando decimos comprender, pues estamos diciendo, ¿verdad? Que usted entienda, yo entienda, ¿ok? Que no haya dudas, que pueda comprenderlo, entenderlo a cabalidad, ¿no? Y esa comprensión, pues la vamos a presentar desde una perspectiva bíblica, o sea, lo que la Biblia nos dice, nos habla desde una perspectiva espiritual, pues por lo que les mencioné, qué efectos en mi área espiritual se pueden desarrollar cuando yo decido no perdonar. Y desde una perspectiva psicológica, que es el área emocional, ¿no? También los efectos que se reflejan en esa área. Cómo la falta de perdón afecta profundamente la vida del ser humano, provocando, pues, como les mencioné, deterioro emocional, físico y espiritual, porque como les dije, usted no se puede desligar de ninguna, ¿ok? Usted no puede salir de su casa y dejar el área emocional suya en su casa. No, usted no puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Somos un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Alma es las emociones, el área emocional, ¿no? Y conducirles entonces al proceso de sanidad interior por medio del perdón que Cristo modeló en la cruz. Por eso es que le decía que el yo perdonar es un testimonio de que yo soy cristiano. Cuando yo me niego a perdonar, pues como les dije, hay que hacer una investigación ahí, ¿no? Hay que reflexionar en eso, si verdaderamente soy cristiano. El objetivo general, ¿verdad?, del estudio bíblico es promover la restauración integral. Aquí nuevamente estoy hablando cuando utilizo la palabra integral, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser. La restauración integral del creyente mediante la enseñanza del perdón.
como principio divino, cuando establezco que es como principio divino, pues porque Jesús lo dijo y lo vamos a ver ya más adelante, pero también como principio terapéutico, el perdonar sana, ¿ok? Es terapéutico, usted se libera ayudándole entonces a identificar los efectos destructivos o dañinos de la falta de perdón. Y vamos a ver, ¿verdad? Esos efectos dañinos. Y entonces a aplicar las verdades bíblicas, o sea, lo que dice la Biblia, que conducen a la libertad y la paz interior, que se refiere al perdonar, que nos trae libertad y nos trae paz. Por eso es que el perdón al que más beneficia es el que lo da, no el que lo recibe. O sea, si yo fui ofendido, pero decido perdonar, quien más bendecido va a ser, soy yo. ¿Ok? Así que por eso es verdad que establecemos aplicar las verdades bíblicas que conducen a la libertad y la paz interior. Ese es el objetivo general. Dentro de los objetivos específicos, o sea, más directos, lo que vamos, esto sería como la agenda, ¿verdad? Del estudio bíblico, lo que queremos ver a partir de esta noche. Primero, definir el perdón desde una perspectiva bíblica, teológica y psicológica, aclarando qué es y qué no es. O sea, entender realmente lo que es el perdón, como establecí, ¿verdad? Al principio. Segundo, explicar los efectos dañinos de no perdonar integrando evidencia bíblica, científica y psicológica. Cuando hablo científica, me refiero a lo que la ciencia dice que ocurre en nuestro cuerpo cuando usted y yo decidimos no perdonar. Y hermano, usted se va a sorprender, ¿sabe? La evidencia científica, ¿ok? Que existe comprobada que de lo que ocurre en nuestro cuerpo físico cuando usted y yo decidimos no perdonar. Y también, pues, integrando la evidencia psicológica. O sea, cómo se afecta el área de las emociones. Fíjese todo lo que implica, hermano, todo lo que abarca cuando hablamos del perdón y especialmente el no perdonar. Por tanto, hay que entender bien esto, ¿no? Porque no solamente vamos a estar saludables espiritualmente, sino también vamos a disfrutar de salud física y de salud emocional. Vamos a disfrutar una salud completa, integral. Tercero, pues analizar el proceso progresivo, o sea, cómo una cosa lleva a otra, ¿no? Que lo menciono aquí, del deterioro espiritual y emocional. Falta de perdón lleva a resentimiento, al rencor, a la amargura, al odio, a la venganza y obviamente pues a la destrucción espiritual y emocional. Reflexionar pues sobre el ejemplo de Cristo como modelo supremo de perdón y misericordia, que ese es nuestro modelo a seguir, no lo que la gente diga, no lo que el mundo diga, sino el modelo nuestro por excelencia, Jesucristo, pues lo que él hizo, ¿no? Vamos a reflexionar en eso. Cinco. Como les dije, este sería, cuando hablo objetivo específico, lo que vamos a abarcar. O sea, ya usted está viendo lo que se va a estar discutiendo en este estudio bíblico. Distinguir entre perdón y reconciliación, comprendiendo que el perdón es una decisión personal y espiritual, mientras la reconciliación depende de ambas partes. Así que ya le da un dato ahí a usted a buscar la respuesta de la pregunta que yo hice al comienzo, la breve introducción.
o el preámbulo de que si es obligatorio que haya reconciliación entre dos personas, ¿verdad? Después del perdón, pues, mientras la reconciliación depende de ambas partes. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos eso, estamos claros, pues hermanos, no vamos a cargar con algo que no nos corresponde a nosotros. Y ahí ese es un dato, ¿verdad? Para entender lo que yo le decía al principio en el preámbulo, de que a veces cargamos o llevamos cargas que de verdad no nos corresponden, hermanos. Pero todo está basado en que no entendemos realmente lo que es el perdón y en este caso lo que es la reconciliación. Pues ver qué es el perdón, ¿verdad? Y entender lo que es la reconciliación. Sexto, pues brindar herramientas prácticas para el proceso de perdón y sanidad interior desde la consejería cristiana y la psicología bíblica. O sea, cómo debemos perdonar y especialmente a la luz pues de la palabra de Dios. ¿Ok? Y séptimo, pues motivar al creyente a vivir una vida libre de amargura. Ay, bendito Dios, porque a veces usted y yo vemos creyentes, hermanos, que viven en amargura. Y si hacemos un ejercicio de introspección, podemos darnos cuenta que todo se basa porque no hemos perdonado. Pues, ¿cómo podemos vivir esa vida libre de la amargura? Cultivando la gracia, el amor y la compasión como fruto del Espíritu Santo. Así que estos son los objetivos específicos que a la misma vez sería, como yo les diría, la agenda de trabajo, o el temario, ¿no? Los temas que vamos a estar discutiendo en este estudio bíblico. Amén. Qué interesante va a ser, ¿verdad? Y como les decía, más allá de tener un conocimiento, pues es interesante porque nos va a ayudar de verdad a ser libres, a poder vivir libres sin llevar cargas ninguna, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Pues la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros. Dice benignos, ¿verdad? Misericordiosos. Hasta ahí se oye maravilloso y usted y yo podemos decir, sí, yo estoy cumpliendo con eso. Soy bueno, soy amable con la gente, con los demás, soy misericordioso. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Ya está diciendo, ya está estableciendo que si yo digo ser cristiano, tengo que aprender a perdonar. Esto no es si yo quiero o no quiero. Es un mandato. Perdonándoos unos a otros, Pablo dice, y establece la razón por la cual debemos perdonar. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, así como Dios, a través de el sacrificio de Jesucristo en la cruz, nos perdonó a nosotros, que yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros lo merecíamos? ¿Nosotros merecíamos que Dios nos perdonara? No, hermano, ninguno de nosotros. Ninguno. Pero Dios decidió perdonarnos. Pues así Pablo dice que nosotros debemos perdonarnos unos a otros. ¿Se está dando cuenta por qué les decía que el perdonar es un testimonio de que yo soy cristiano, un verdadero creyente? Y Hebreos 12:15 dice, mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire lo que está diciendo aquí la Biblia, hermano. ¿Cómo nos afecta el no perdonar? Que Hebreos dice que hasta nos puede detener o imposibilitar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Y cómo ocurre o cómo se da la raíz de amargura? Mire, hermano, con el primer paso, la falta de perdón, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, o sea, nos haga daño a nosotros, pero no solamente a nosotros. Mire lo que dice aquí Hebreos. Y por ella muchos sean contaminados. O sea que podemos afectar a otros. ¿Por qué? Bueno, porque yo digo que soy cristiano, pero demuestro que no quiero perdonar. Pues hermano, estoy dando un mal testimonio y estoy afectando a otras personas. Estoy contaminando a otras personas. Así que esa verdad es una base bíblica que queremos establecer para que entendamos, hermano, que el perdón no es un cuento humano, no es una moda, es un principio bíblico, hermanos. ¿Ok? Comenzamos entonces haciendo la pregunta. ¿A quién no le han herido las acciones, las palabras de otra persona? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche, en un momento dado en nuestra vida, alguien nos ha herido, ya sea de palabras o acciones. Si alguien no ha sido nunca herido por palabras o acciones, pues bueno, yo no sé dónde vivirá. Habrá que preguntar si es de esta tierra. ¿Por qué, hermano? Mire, porque nosotros, los seres humanos, somos seres que nos relacionamos con otros seres y en la interacción con otros seres humanos siempre hay situaciones que pueden crear conflictos. ¿Sí o no? Sí. Si usted nunca ha tenido un problema es porque a lo mejor vive solo y no sé, nunca se ha relacionado con nadie. Pero todos en un momento dado nos han herido, ya sea de una acción directa hacia nosotros o por medio de palabras. Y por eso es que yo siempre les digo que ese refrán que usted y yo hemos escuchado por muchas ocasiones, que dice, no te preocupes que las palabras se las lleva el viento. No hagas caso. Eso es mentira. Las palabras tienen efectos. Tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías. ¿Cierto o falso? Sí, señor. Hay personas que vienen arrastrando desde su niñez esas heridas que los primeros que se la ocasionaron fueron sus padres, que en vez de demostrarle, expresarle amor, lo que le expresaban eran críticas que destruían, que hacían daño. Y posiblemente hay personas que todavía hoy en la adultez les duele eso, cuando hacen eh, una introspección, ¿verdad? Profunda
y van hasta la niñez, todavía eso les duele. Y han pasado quizás 40, 50 años, pero todavía les duele. Y muy posiblemente sus acciones ahora de adulto, su conducta ahora de adulto, no estoy diciendo que el 100% sea así, pero hay un por ciento que tiene que ver con esas heridas que no ha sanado y no ha perdonado, que viene arrastrando desde la niñez. Otra herida puede ser una infidelidad en una pareja, o quizás tuviste una experiencia traumática como abuso físico o emocional de parte de una persona en quien confiabas. Y, y esto es muy común, hermanos. Y cuando expreso que es muy común, lo que me estoy refiriendo no es que estoy avalándolo ni estoy normalizando esto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que eso es bien común. Lo que pasa es que la gente lo pasa como normal o lo acepta como normal y no se dan cuenta el daño que están haciendo. ¿Ok? Pues esa experiencia traumática que deja heridas. Esas heridas pueden causar sentimientos persistentes de resentimiento, de amargura e ira y a veces hasta incluso de odio. Entonces, si usted y yo no manejamos eso, si usted y yo no lo trabajamos, pues nos va a hacer daño en nuestra área espiritual, en nuestra área física y en nuestra área emocional. Pero si te aferras a ese dolor, quizás seas tú, cuando me refiero a tú, me refiero a la persona que no quiere perdonar, sea quien pague el precio más alto. Por eso es que decía que en el perdón, la persona que más es beneficiada del perdón es la persona que da el perdón. Porque el perdonar te puede traer paz y esperanza. Considera entonces cómo el perdón puede guiarte por el camino del bienestar físico, emocional y espiritual. Y ya expliqué, ¿verdad? Y nuevamente reitero, ¿y por qué físico, emocional y espiritual? Porque ese es usted, ese soy yo. Dios nos creó un ser tripartita de tres partes. Y entonces la Biblia, que como yo siempre les he dicho, es terapéutica, es sanadora, nos da un consejo. Fíjense que no, el problema no es que usted y yo seamos heridos u ofendidos o tengamos situaciones, hermanos, de conflictos que nos lleven por nuestras relaciones unos con otros. Ese no es el problema. Eso va a existir porque somos seres que nos relacionamos unos con otros. Ese no es el problema. Pues la Biblia nos da un gran consejo, que si la gente, bueno, la gente no, los cristianos lo pusiéramos en práctica, viviríamos más libres, viviríamos más sanos. Pues la Biblia nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Ya establece ahí una emoción, la emoción de la ira. Todas las emociones son saludables. El problema está es cuando no las sabemos manejar. Airaos, pero no pequéis.
Entonces nos sigue dando otro consejo. Ese es el primero. Segundo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ya estableciendo que puede haber un conflicto, que puede haber una ofensa, que puede haber una situación que cause herida. Pero la recomendación es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre esa herida, sobre esa ofensa. Y cuando establece que no se ponga el sol, no está estableciendo horario. ¿Me explico? Pues que el sol en el invierno aquí en New England, pues ya a las 4:30 de la tarde, ya eso es oscuro, ya se puso el sol hace rato, a las 4:15 de la tarde, pues antes de las 4:15 yo tengo que arreglar el problema. No, 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 no está diciendo en cuanto a horario. Lo que está diciendo es la Biblia, hermano, es que mientras más pronto posible manejemos la situación, más beneficioso va a ser para nosotros. No lo dejemos para más tarde porque la falta de perdón trae resentimiento. Y ahí sigue la cadena que vamos a ver más adelante. ¿Te estás dando cuenta que la Biblia es terapia, hermanos? Pero nos da un consejo aquí, que si nos airamos, pues tengamos cuidado de no pecar. Y si hay una ofensa, una herida, busquemos cómo arreglarlo lo más pronto posible. Porque también el sol se puede poner, hermanos, cuando tú y yo partimos de este mundo. Porque ¿quién nos garantiza a todos los que estamos aquí reunidos? ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a amanecer vivos? Nadie. Hoy puede ponerse el sol para uno de nosotros y nos morimos. Y si no arreglamos la situación, ¿Mm? pues ya no se puede hacer nada. ¿Te estás dando cuenta entonces la urgencia de la palabra de Dios, ¿no? De entenderla, comprenderla y obviamente vivirla y seguir ese consejo tan terapéutico que nos da la palabra del Señor. Por tanto, el perdón es uno de los actos más poderosos y liberadores del ser humano. Claro que sí, hermano. Sin embargo, muchos cristianos luchan con él, que fue que lo que yo establecí en el preámbulo, hermano. Muchos cristianos están llevando cargas que todo se resumen por falta de perdón. Muchos cristianos luchan con él, cargando heridas no sanadas que se convierten en un peso espiritual y emocional. Pues Dios no quiere eso, hermano. La falta de perdón no solo afecta la relación con quien nos ofendió, o sea, que no solamente se afecta la relación con la persona que usted tenía relación anteriormente, sea de amistad, sea de padres, de hijos, amorosa, hermanos en la fe, etcétera, cualquier relación. No solo afecta esa relación, sino también afecta nuestra relación con Dios, que es lo que a veces muchos cristianos no sé, no se quieren dar cuenta o no lo quieren entender, que no solamente esa falta de perdón está afectando la relación que tú tenías con la otra persona, ¿no? Sino que también está afectando la relación que tú y yo tenemos con Dios. Pero no se queda ahí, sino que también afecta la salud emocional y nuestra paz interior. Porque hermano, mire, por más que el ser humano pueda decir que sí, estoy en paz, porque el que me ofendió fue ese, él o ella, y que venga acá y me pida perdón, yo estoy tranquilo. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Y usted lo puede comprobar simplemente haciendo el ejercicio de pensar en esa situación. ¿Qué le causa?
¿Qué le transmite a usted? Yo le aseguro a usted que le transmite dolor, que le transmite coraje. Pues ya se le fue la paz. ¿Todo por qué? Por falta de perdón, por decidir no perdonar. Jesús enseñó que el perdón, escuchemos bien, no es opcional. O sea, esto no es si a ti te gusta o no te gusta o de yo perdono cuando lo siento. ¿Verdad que usted ha escuchado eso? No, no, no. Yo no lo siento todavía perdonar, así que no lo voy a perdonar. Yo perdono cuando lo sienta. Mire, hermano, se va a quedar esperando sentirlo. No lo va a sentir porque el ser humano es egoísta. Al ser egoísta, la prioridad es uno mismo. Pues Jesús enseñó que el perdón no es opcional, no es si te gusta, no es si tú quieres, no es si lo siento, sino que es necesario. Mire, aquí está la base bíblica. Gloria a Dios. De verdad que, hermano, esta palabra nos está hablando profundamente a cada uno de nosotros. Esta palabra nos está confrontando a usted y a mí en esta noche, hermano. Y qué bueno que es así, gloria a Dios por eso. Porque el Señor nos quiere traer libertad, hermano, que seamos libres. Pues Jesús enseñó que el perdón, que es lo que debe caracterizar a toda persona que diga que es cristiano, que se llame ser cristiano. Pues Jesús enseñó que el perdón no es opcional, sino necesario. Y él dijo en Mateo capítulo 6, verso 14, cuando está hablando ahí de la oración modelo, el Padre Nuestro, en el Sermón del Monte. Jesús dijo, mire lo que dijo, hermanos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi perdón de Dios hacia mí está condicionado a si yo perdono al que me ofendió. Ay, Dios mío, hermano. Estamos viendo entonces cuán importante es perdonar. Por eso es que decíamos que el perdón, el no perdonar, la falta de perdón, no solamente afecta nuestra salud emocional, sino también nuestra salud espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Porque si yo no perdono, Dios no me perdona. No es porque Dios no me quiera perdonar. No, 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 no es eso, jamás. Deseo de Dios es ese. Pero ¿cómo yo puedo pedir misericordia de Dios si yo no muestro misericordia a aquel que me ofendió? ¿Verdad que eso no cuadra, hermanos? Eso no cuadra. No encaja dentro de lo que es el reino de Dios. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos, dimos el estudio bíblico de todo el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, establecimos allí que ese Sermón del Monte es Jesús estableciendo las normas que van a regir para todos aquellos que quieran vivir en el reino de Dios, que quieran ser parte del reino de Dios. Entonces, pues ser parte del reino de Dios es aprender a perdonar para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. Amén. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pues vamos rápidamente aquí. El perdón es un acto divino que refleja el carácter de Dios. Y por eso le decía que hay gente que dice, no, el perdón es divino, pero lo dicen con la intención y en el contexto
de que como es un es divino, pues solo Dios puede perdonar, yo no, porque yo no soy divino. Y es como a la misma vez como una justificación, ¿verdad? Para yo no perdonar, pues porque yo no soy divino, no soy Dios, solo Dios es el que perdona. Pero en este contexto aquí estamos hablando obviamente de lo que Cristo hizo, por eso establecemos un acto divino que refleja el carácter de Dios, o sea, de quién es Dios, como nuestro Padre, como nuestro modelo. En la cruz, Cristo pronunció una de las frases más transformadoras de la historia. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si decimos acá, yo no creo por aquí estaba. Ok, perdón, aquí. Sí. Si decimos acá que el Señor nos perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Y yo preguntaba si nosotros merecíamos ser perdonados y si nosotros merecíamos que Cristo nos perdonara allí en la cruz o muriera allí en la cruz. No, ninguno de nosotros lo merecíamos. Y Pablo lo dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, hermano. Pero Él decidió. ¿Por qué? Porque expresa o refleja, manifiesta, testifica quién es Dios. Y en Lucas 23:34 dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces preguntamos, esa gente que estaba crucificando a Jesús, esa gente que lo estaba acusando, esa gente que se estaba burlando de Jesús, esa gente que testificaron falsamente en contra de Jesús. Esa gente que gritaba, crucifícale, crucifícale. Quiero que nos suelte al asesino, a Barrabás, el ladrón. Quiero que nos suelte a ese y que a Cristo lo crucifique. Esa gente, yo te pregunto, ¿merecían perdón de Dios? No, no, hermanos. Mas, sin embargo, Cristo implora, Cristo intercede ante el Padre pidiendo perdón. Que vuelvo y pregunto, ¿lo merecían? No. Mas, sin embargo, Jesucristo implora, intercede al Padre pidiendo perdón. Por tanto, perdonar, y aquí entramos ya un poco a clarificar o ir clarificando lo que es el perdón, aunque un momento dado vamos a entrar directo a lo que es perdón. Perdonar no es minimizar la ofensa, que es lo que a veces nos han hecho querer ver. Ay, tranquilo. Cuando le digo ese decir de que, ay, las palabras se las lleva el viento, tranquilo, no hagas caso. Ay, tranquilo, si eso fue una tontería, no hagas caso. Perdonar no es minimizar la ofensa. De hecho, cuando yo decido perdonar es que estoy reconociendo que alguien me ofendió. Es que estoy consciente de que hubo una ofensa. Por eso es que perdono. Porque si no existiera la ofensa, ¿para qué voy a perdonar? ¿Qué estoy perdonando? Nada. Así que perdonar no es minimizar la ofensa, sino es liberar el corazón del control del dolor. Por eso es que le decía en una de las partes anteriores, de hecho en la introducción, hablando de las heridas, que hay personas que lo han herido desde la niñez y que vienen arrastrando esa herida por falta de perdón y piensan que porque han pasado 30, 35, 40 años,
piensan que eso se borró. Y yo les decía que eso no se borra y la evidencia es que les mencionaba, hagan el ejercicio de recordarlo. Vayan en su mente a esa niñez y vayan en su mente a ese momento. Y si le causa dolor todavía, si le causa angustia, si le causa pesar, si le causa amargura y posiblemente hasta odio, es la evidencia que todavía existe el dolor, no se ha sanado. Pues cuando yo perdono, libero mi ser completamente del que el dolor sea el que controle mi ser ahora. Soy libre de eso, hermano. ¿Me estás dando cuenta qué hermoso y qué bendición es perdonar, hermanos? Qué bendición es perdonar. El texto de Hebreos 12:15 que lo mencionamos al principio, como base bíblica, nos advierte que la falta de perdón puede generar una raíz de amargura. Y vamos a ver más adelante qué es eso. Y esa raíz de amargura contamina, pues obviamente a la persona que recibió la ofensa, pero también contamina a su entorno. Por eso es que dice el texto, y por ella muchos sean contaminados. Porque, hermano, mire, mire, cuando una persona vive con falta de perdón, daña el ambiente, daña las relaciones con los demás. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que hace, de los efectos dañinos de las personas que no han perdonado, es que pasan factura a otras personas que no tienen que ver nada con la situación. Por eso es que decimos aquí que genera una raíz de amargura que contamina no solo a la persona ofendida, sino también a su entorno, o sea, a los que están alrededor, que puede ser su familia, pueden ser sus amistades, pueden ser sus hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Pasan factura. En otras palabras, se desquitan con otras personas que no tienen que ver nada con eso. ¿Por qué? Porque viven en amargura cuando no perdonamos. El resentimiento, que es otro de los efectos dañinos, no resuelve el pasado. Mire, mi hermano, por más que usted piense y piense y piense y piense y piense en eso y vuelva a vivir esa experiencia y vuelve a no va a cambiar el pasado, hermano. No, 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 no. Sino que al contrario, el resentimiento lo prolonga en el presente. O sea, sigue con el dolor en el presente y daña el presente y lo proyecta hacia el futuro. O sea, hace proyección hacia el futuro. El resentimiento, que es otro de los efectos dañinos de no perdonar. Entonces, nos estamos dando cuenta cuán horrible es vivir así, hermano. Y más cuando yo digo soy cristiano. Honestamente, no somos felices, hermano. Créame. No podemos vivir en la libertad que Cristo nos quiere dar. Bueno, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, recuerden, me la pueden hacer por el micrófono, pero siempre acordados de que una vez hacen la pregunta, cierran el micrófono o a través del chat. Pues vamos a ver entonces. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta acá. Amén.
en la Adelante. primera parte, donde cuando usted dijo, perdonar no es minimizar la ofensa, sino liberar el corazón del control del dolor. ¿Por Ujú. qué del control? O sea, ahí lo que nos estamos refiriendo es de que cuando usted y yo nos perdonamos, ¿verdad? Ese Ujú. dolor es constante, constante, constante. Cuando decimos dolor, lo que estamos diciendo no es que a mí me duela la cabeza, ¿verdad? Aunque, vamos a ver más adelante, dentro de esos efectos, en el cuerpo físico, como a veces hay algunas situaciones que les reflejan en uno que tienen que ver con parte de esto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de ese control del dolor, es de usted y yo De no hay sentir descanso. como que esa ofensa, es como decir, está viva todavía en mí. Está, como decimos allá en Puerto Rico, está crudita todavía ahí, está ahí que me No la puedo duele, controlar. que me hace sentir dolor, ¿me entiendes? Que es como si reviviera otra vez esa ofensa. Y la revivo, y la revivo, y la revivo. Entonces ese dolor es constante, constante, constante. A eso es lo que nos referimos, cuando si decidimos perdonar, pues no, nos libera de ese control, de ese dolor, ya ese dolor va a desaparecer. Este dolor lo controla. Porque este, Controla el pensamiento. ya aunque lo recordamos, que vamos a ver más adelante esto de, perdono pero no olvido, ¿verdad? Pero aunque lo recordamos, ya no nos duele. Y esa es una evidencia bien clara de que ya sanaste. Sanaste esto. O sea, ya perdonaste, ya has sido libre de ese dolor. ¿Qué es lo que deberíamos cada uno de nosotros como cristianos? Pues mire, hermano, ¿verdad? Buscar, ¿no? Como cristianos, eso es lo que debemos aspirar. No de vivir con un constante dolor de cada vez que lo recuerdo, Entonces liberar al corazón pues del me causa control ese dolor. de bastante dolor. ¿Estamos claros? ¿Pudo, pudo Sí, entender? pastor, gracias. Bien, cómo no, gracias a usted, hermano. Amén. Entonces, pues, ¿verdad? Ajá, bien. Oiga, pastor, Sí, adelante, hermano. hermano Félix Meléndez le habla. Oh, hermano Félix, Dios me lo bendiga, amén. Sí, oiga, hay una enseñanza ahí bien grande cuando el perdón de Pedro y el remordimiento de Judas, Sí, 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 que son dos cosas bien distintas, pero cuando Judas vendió al Señor, ahí no, lo que hubo fue remordimiento. yes, exactamente. Que no llegó exacto al perdonar como tal. Sí, Y obviamente, y mire, ahora mismo, exacto, ese ejemplo que usted me nos da, pues lo puedo utilizar también como enganche para la pregunta que hizo la hermana Matilde, el control del dolor. Judas vivió con ese resentimiento que lo llevó a ahorcarse, porque exacto. ya no podía, como uno dice, vivir en paz, con ese remordimiento, ¿no? De la ofensa que cometió y no buscar ese perdón que lo llevó a suicidarse, ¿no? Ajá, Diferente a Pedro, que sí lloró y fue y buscó, que dice la Biblia que lloró amargamente, pero buscó ese perdón y fue totalmente exacto. libre y restaurado. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Félix. Qué bueno que está ahí. Qué bueno, gloria a Dios. Amén, amén. Muy bien. Excelente. Pastor, Hermano, la Es hermana Ada. claro. Sí, amén, hermana Flavia. Dele adelante. yo quiero hacer una pregunta también. Cuando una persona vive con tanto rencor y se supone que es cristiana por tantos años, por eso es que actúan de una manera irracional, que no parecen, no enseñan que son cristianos. Puede ser por el rencor. Sí, claro, claro. Es que, claro, ¿verdad? Nosotros, como usted dice, ¿verdad? Posiblemente si uno no conoce bien, y si uno tuviera la oportunidad de sentarse a dialogar, por eso, mire, y aquí también, pues utilizo, ¿verdad? La pregunta de la hermana Flavia
para enseñalar la importancia, hermano, la importancia, y vuelvo y repito, la importancia. Es más, voy a utilizar otra palabra, la urgencia de los cristianos buscar ayuda espiritual, consejería espiritual, ¿ok? Porque cuando uno, por ejemplo, con lo que menciona nuestra hermana Flavia, si es una persona así viniera donde mí, ¿verdad? A buscar consejería espiritual, una de las cosas que yo haría rápidamente, primero obviamente escucharle, ¿verdad? Lo que está expresando y buscar, de acuerdo a lo que me está diciendo, cuál sería, vamos a utilizar la palabra, el posible diagnóstico, ¿verdad? Que podemos establecer. Y entonces una vez viendo o estableciendo el posible diagnóstico que habría, sería hecho, lo que yo pasaría a hacer, el siguiente paso es hacer una entrevista profunda, comenzando desde la niñez. Y entonces eso me va a ayudar a ver en cada etapa de su vida si hubo algunos traumas. Y si hubo algunos traumas, si esa persona buscó ayuda para resolverlo. ¿Por qué? Porque si no buscó ayuda, entonces pasa lo que dice la hermana Flavia. Se refleja en su conducta adulta, aunque diga que es cristiano. Lo que refleja ahí es que hay algo que muchas veces es, hermano, y mire, y por no decir todas, es por falta de perdón, porque ocurrió una situación que causó dolor, pero yo no la trabajé y no perdoné. Y pensé, porque también, ¿verdad que usted y yo hemos escuchado el refrán que dice, ay, no te preocupes, si el tiempo lo cura todo? ¿Verdad que usted ha escuchado eso? Eso es embuste, por decirlo bien boricua. Eso es embuste, mentira. El tiempo no cura. Si usted y yo no lo trabajamos, está ahí, ¿ok? Está ahí y hay que trabajarlo. Y entonces sucede eso que menciona la hermana Fabia, que decimos si somos cristianos, pero nuestro testimonio, nuestra conducta nos refleja tal cosa, hermano. Entonces, por Hermano eso es pastor, importante trabajarlo. ¿Ok? Muy bien. hermano pastor, Amén. Sí, adelante, hermanada. eh, yo pienso, ¿verdad? Que si algo le ha pasado a uno, como vamos a poner algo fuerte, ¿verdad? Que Ujú. sea como un abuso sexual, ¿ok? Eh, Sí. eh, y uno no está en los caminos del Señor, no conoce al Señor todavía, y después uno viene a los caminos del Señor. Pienso yo que no puede uno juzgar que porque sea cristiano o no sea cristiano, porque, ¿qué pasa? Que uno sí puede venir a los caminos del Señor, pero uno puede estar luchando con ese problema y como usted dice, sí, que si uno no ha buscado ayuda, pero aunque uno busque ayuda, eso no pasa de la noche a la mañana. Hay veces que se toma tiempo, todo el mundo es diferente, todas las cosas son diferentes. Yo puedo ser cristiana y confiar en el Señor y todo, pero depende a cómo sea la herida que me hayan hecho. No voy de la noche a la mañana, a lo mejor no voy a perdonar. Voy a perdonar, pero me va a tomar tiempo. Sí. No, de hecho, correcto. No, no. Ninguna herida se cura de un instante. No, ninguna, ninguna. Definitivamente. Pero, como usted mencionó, el paso principal es decidir perdonar, aunque no lo sienta. ¿Cuánto tiempo me va a tomar sanar? Pues solo Dios sabe y cómo yo busque ayuda. Y claro que sí es un proceso y como usted mencionó, va a depender también de cuán profundo haya sido el trauma, ¿verdad? Que nosotros hayamos recibido. Pero todo comienza en decidir. Y mire lo que estoy enfatizando. Decidir, decidir, no sentir, ¿ok?
No, decidir perdonar. Si eso no ocurre, obviamente, mientras más ayuda yo busque, no voy a sanar porque no he decidido perdonar, que es el primer paso que hay que dar para la restauración total. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Claro que sí, solo Dios sabe y va a depender, como le dije, como usted mencionó, de la herida que yo haya recibido, cuán fuerte haya sido, ¿no? Y que obviamente la ayuda que yo haya buscado en ese transcurso de tiempo, ¿no? Pero todo Sí, pero comienza con la decisión de eso no perdonar. quiere decir que yo no sea cristiana. Yo puedo ser cristiana y estar en el Claro, proceso exacto, de sí, la sanidad. No debemos de exacto. jugar. Ah, porque fulano es así. Ah, es que eso que, porque lo primero que dice, ay, eso es que, y eso que es cristiano. Pero uno no puede juzgar porque cada uno sabe sus problemas. Yo estoy tratando, luchando con esto, Sí. pero todavía no he llegado a ese paso. Sí, claro, pero que en ese proceso y vuelvo y lo repito, se tiene que dar evidencia de ir restaurando. Yo no puedo seguir actuando de la misma manera. Se tiene Sí. que dar evidencia de que está ocurriendo la sanidad. Porque si no se da esa evidencia, mire hermano, entonces yo tengo que cuestionarme cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo está? Se tiene que dar. ¿Cuánto? Claro, como usted dice, no es que de la noche a la mañana yo tenga alitas de ángel, jamás y nunca. No, obviamente, pero se tiene que empezar a dar una evidencia de que está ocurriendo un proceso de sanidad que comenzó con la decisión de perdonar. Y como se ha mencionado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Claro que eso va a depender exacto de cuán profunda fue la herida que uno haya recibido, la ofensa que uno haya recibido, el trauma que uno haya recibido y qué ayuda, ¿verdad? Uno haya buscado y que obviamente el intimar con el Señor, mi relación con Dios, pues yo la mantenga cada día más persistente, más profunda, para que se logre al final la total restauración que es lo que Dios quiere. Pero en ese proceso, se tiene que dar evidencia, no se puede seguir siendo igual. Porque entonces sí habría que yo cuestionarme si realmente yo estoy pues teniendo una comunión con Dios sincera. Porque la misma palabra nos habla, nos reta, nos confronta, ¿verdad? Para esa restauración, para ese cambio, para esa libertad que Dios quiere traer a nuestras vidas, ¿verdad? En todo caminar, dependiendo, como establecimos, de la herida o del trauma que hayamos recibido. Claro que sí. Muy bien, muy Bueno, bien. está bien, sí, porque yo estaba pensando que hasta, mire, hasta en el águila tenemos el ejemplo, que el águila cuando se va a restaurar, no, de la noche a la mañana no se restaura, hasta que no se trepa allá arriba y se da cantazo y se le cae el pico y el pelo y todo eso, no se restaura. Sí, correcto. Pero obviamente cuando se le cae el pico, empieza a salir el nuevo, dando Por eso, evidencia entonces de que ya ahí, está el proceso de restauración, es lo que yo me estoy refiriendo. Que sí toma un proceso, claro que sí, pero tiene que dar evidencia, no se puede quedar igual, ¿ok? Porque entonces al quedarse igual y nos lleva a cada uno de nosotros a cuestionarnos si realmente yo tengo una comunión, una relación sincera con Dios, porque es que cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, que es la manera, ¿verdad? Más directa que Dios nos habla a usted, a mí, a todos nosotros diariamente, pues esa palabra tiene que penetrar y tiene que hacer algo en nuestra vida. ¿Y cómo se refleja que esa palabra está haciendo algo en nuestra vida? En nuestra conducta, en nuestros cambios en nuestra conducta. Se está reflejando que esa palabra está haciendo efecto en mi vida. Porque si yo leo la Biblia y sigo igual, pues hermano, pues no es que la palabra no sea eficaz, es que yo no estoy teniendo esa relación sincera con Dios para que entonces se manifieste esos cambios
poco a poco en nuestra vida hasta que llegue entonces la total restauración. Que cómo yo voy a saber que estoy totalmente restablecido cuando yo recuerdo la ofensa y ya no me duele. Ahí es lo que hablábamos ahorita del control del dolor. Ya no me duele. La recuerdo, sí, pero ya no me causa daño, ya no me causa dolor. Esa es una evidencia de que he sido restaurado totalmente. ¿Cuánto tiempo tomó? Pues obviamente, ¿verdad? Es cada caso, cada caso. Pero tiene que comenzar desde el principio con la decisión de perdonar y de en adelante, pues de mi relación con Dios y que obviamente haya esa evidencia, ¿no? Diariamente o constante en nuestra vida para que se logre la restauración total. Muy bien. Excelente, muy bien, qué bueno, ¿verdad? Que las preguntas son importantes y son necesarias y nos ayudan a que el estudio pues sea mucho más dinámico, ¿verdad? Lo haga hacer más interesante, ¿ok? Muy bien, déjeme buscar algo rapidito aquí que quiero chequear. Ok. Ok, voy entonces a tomar esta parte de la definición del perdón y cuando termine esta parte lo vamos a dejar porque todavía me queda y no quiero comenzar el otro tema y dejarlo a mitad porque como quiera que sea esta noche no lo vamos a terminar, ¿ok? Pero voy a tomar aquí entonces el definir un poco, aunque ya hemos hablado, pero más técnicamente lo que es el perdón. Pues establecemos en primer lugar lo que ya yo les había mencionado. El perdón es una decisión. El perdón no es si yo lo siento o no lo siento, es una decisión. No estoy hablando, ¿verdad? O no quiero que lo asociemos como que cuando yo perdono, pues ya yo estoy sano totalmente. No, 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 porque ya como establecimos, ¿verdad? ¿Verdad? En la discusión que tuvimos, ¿verdad? De las preguntas, muy interesante que es un proceso y el proceso largo o corto, eso va a depender de cómo haya sido la ofensa, la herida o el trauma que nos haya causado la situación. Pero comienza el primer paso, es decidir perdonar. Que cuando yo decido perdonar todavía me siento con dolor. Claro que sí, hermano, claro que sí. ¿Cómo se dice? No podemos decir otra cosa porque decir otra cosa sería mentir. Claro, causa dolor todavía porque no hemos sanado, pero ya decidimos el primer paso, que es el paso hacia la sanidad, que es la decisión de perdonar. Y por eso es que le hago énfasis que el perdón no es como decíamos en unos minutos atrás, que no es una opción, es necesario, porque el perdón es una decisión. Olvidémonos de lo que escuchamos de la gente decir, no es que yo perdono cuando yo lo sienta. Eso no es así, hermano. Por lo menos para los cristianos, los que decimos ser cristianos, que buscamos de Dios y queremos agradarle a Él y queremos vivir en esa santidad, testificando, ¿verdad? Claramente y de una manera positiva lo que es ser un cristiano. Pues para nosotros, porque el mundo piensa diferente, pero para nosotros tenemos que entender que el perdón es una decisión, no es un sentimiento, no, es una decisión. Y eso lo tomamos nosotros. Perdonar, esta es una frase, ¿verdad? Que encontré muy interesante de Louis Smith, que dice que perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Por eso es que establecimos que cuando usted y yo decidimos perdonar, quien más beneficio recibe, somos nosotros los que perdonamos. No el que recibe el perdón, que aunque sí recibe beneficio, pero
Pero no, no, ese no es el más beneficiado. Es el que decide perdonar. Por eso esta expresión me llamó mucho la atención. Perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. O sea, el perdón trae libertad, hermano. Nos trae libertad. Así que esta es una definición que, que encontré, ¿verdad?, de lo que enseña la psicología acerca del diccionario psicológico, ¿verdad?, de psicología. Dice, el perdón es un empeño en dejar a un lado el resentimiento hacia un individuo que obró mal. Y fíjese que establece el diccionario de psicología. Fíjese que está relacionado a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y fíjese que dice empeño, o sea, cuando estamos hablando de empeño, estamos diciendo es una decisión. Así que la misma psicología lo reconoce que el perdón es una decisión. Empeño en dejar a un lado el resentimiento hacia un individuo que obró mal, o sea, que nos ofendió, que fue injusto, que lastimó o dañó de alguna otra forma a la persona. Sigue diciendo la definición. Implica, mire lo que dice el diccionario de psicología, hermano. Aquí no estoy hablando de lo que la Biblia, pero lo traigo porque es interesante que ya lo que dice la psicología, ya Jesucristo lo había dicho 2000 años atrás y la Biblia lo había establecido miles de años atrás, hermano, cuando habla acerca del perdón. Sigue diciendo la definición. Implica una transformación voluntaria de los sentimientos. Por eso es que el perdón es una decisión. Una transformación voluntaria de los sentimientos, actitudes y conducta de la persona hacia el individuo. De modo que deje de estar dominada por el resentimiento, o sea, estamos hablando del que decide perdonar, que deje de estar dominado por el resentimiento y pueda expresar compasión, generosidad y emociones similares hacia el individuo. Dígame si eso no es lo que la Biblia ya estableció miles de años atrás. Claramente, hermano. Y sigue diciendo o termina la definición del diccionario de psicología. El perdón se considera a menudo un proceso importante en la psicoterapia o la orientación. Eso es el diccionario conciso de psicología, página de 371 de edición 2010. Y mire qué interesante, por eso es que yo le decía, cuando la hermana Flavia hizo la pregunta, que si yo trabajara en un caso como ese y yo tuviera la oportunidad de que esa persona estuviera conmigo, yo haría una entrevista profunda que comenzaría desde la niñez. ¿Por qué? Porque para que esa persona sea sana, sea restaurada, necesita perdonar. Es parte importante de ese proceso de restauración, de sanidad en la psicoterapia o en la orientación o consejería. Muy interesante, quise compartir esta definición porque, como les decía, lo que dice la psicología ya Jesucristo lo había dicho y la Biblia lo había dicho miles de años atrás. Perdonar significa diferentes cosas para distintas personas. Claro que sí, hermanos. Y por eso le decía, usted le pregunta al mundo allá afuera y dice, no, yo no perdono, que perdone es Dios. No, yo perdono cuando lo sienta. Ah, yo perdono, pero no olvido. Este, deja ver qué pasa. Necesito tiempo. Pues significa el perdonar diferentes cosas para distintas personas. Pero en general, el perdón implica una decisión intencional. Se está dando cuenta que no es si yo lo siento, que no es opcional, es una intención. Tomo la decisión de perdonar. Lo sienta o no lo sienta, hermano. Porque le establecimos que el primer paso del camino hacia la restauración
es decidir perdonar. Si yo no perdono, hermano, entonces en vez de ser restaurado, lo que voy a hacer es un efecto contrario. Voy a ser más dañado, 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 que lo vamos a ver en un momento dado, pues ya la próxima semana. Implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. Es posible que nunca olvides la acción que te hirió u ofendió, pero esforzarte en el perdón puede disminuir la influencia que esa acción tiene en ti. Por eso es que establecimos eso que dice la gente, yo perdono pero no olvida. En cierta manera no está mal. Y es que el no olvidar, y cuando hablamos aquí, que vamos a explicar de lo que estamos diciendo, no olvidar, lo que estamos diciendo es recordarlo, lo que nos ayuda es a evaluarnos si hemos sanado. ¿Cómo lo sabemos? Pues si lo recordamos, pero ya no nos duele, si lo recordamos y ya no nos da el deseo de vengarnos, de buscar venganza, ¿verdad? De buscar una acción contra esa persona, eso quiere decir que ya sanamos. ¿Cómo lo supimos? Porque lo recordamos. Eso es lo positivo de no olvidar, ¿ok? Nos ayuda a evaluarnos para saber cuán sano estamos de esa situación, de esa ofensa, ¿ok? Y puede disminuir entonces la influencia que esa acción tiene en ti. O sea, de ese dolor que hablamos, de ese control dolor. ¿Cómo yo lo puedo saber? Cuando no olvido. Puede ayudar a liberarte del control de la persona que te hirió. Por eso es que hay personas que no son felices, no son libres, porque siguen cargando a esa persona en su corazón y en su mente. Y por eso no pueden ser felices, porque lo siguen recordando constantemente, constantemente, y no lo trabajan para sanarlo. ¿Ok? Y entonces lo siguen recordando y siguen perpetuando, alargando ese dolor y ese control que esa persona tiene sobre mí, aunque la ofensa haya ocurrido 10 o 15 años atrás, hermano. Por eso el perdón es una decisión. A veces el perdón puede incluso derivar en sentimientos de comprensión, empatía y compasión hacia la persona que te hirió. No estamos diciendo que eso es siempre, es a veces, porque sabemos que hay personas que a veces hieren y es porque quizás es lo que han aprendido a resolver problemas, creando más problemas. Esa es la manera en que ellos piensan que están arreglando problemas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que llaman la inteligencia emocional, ¿verdad? No todos los seres humanos tienen la inteligencia emocional verdaderamente necesaria para resolver conflictos. Y entonces cuando uno tiene esa conciencia, a veces la persona hasta que, a veces esa persona que hirió a uno, cuando uno analiza la situación, a veces produce en uno compasión. Claro, no siempre ocurre así porque va a depender con qué intención hizo la persona lo que hizo, ¿no? Pero hay momentos dados que eso puede hasta ocurrir, hermano. Es lo que quiero referirme, ¿verdad? El perdón entonces es la decisión espiritual y emocional de liberar a alguien del peso de su ofensa, o sea, en este caso nosotros, renunciando al derecho de venganza y dejando el juicio en manos de Dios, que sea Dios el que trabaje con la situación de esa persona y que el Señor tenga misericordia. ¿Cómo el Señor va a hacer justicia con esa persona? Bueno, eso es asunto de Dios. Pero en el perdón, quien quiere liberarse soy yo. Esa es la intención primaria del perdón. Que ocurra reconciliación más adelante, pues eso puede pasar, como no, tampoco no puede pasar. Pero lo importante es que podamos entender, hermanos, que el perdón nos libera al que lo da y que nos ayuda, como decimos aquí,
a renunciar al derecho de vengarnos, de buscar venganza, de desquitarnos, que es lo que el mundo piensa, ¿verdad? Por eso usted escucha a gente que dice allá en el mundo, no, a mí el que me la hace me la paga. Pues nosotros los cristianos, por eso es que comencé en el preámbulo estableciendo que si yo digo soy cristiano, pues tengo que aprender a perdonar. Es uno de las evidencias claras de que yo soy cristiano. Decidir perdonar. No estoy diciendo que decidir que ya estamos sanos, no, porque hay un proceso, pero comienza con la decisión intencional de perdonar. El perdonar no es olvidar lo sucedido, sino recordarlo sin dolor ni deseo de revancha. Y eso es sanar. ¿Y cómo yo sé que he sanado? Porque lo recuerdo, ya no me hiere, ya no me duele. Es como usted si se hace una herida en su mano, en cualquier parte de su cuerpo, usted se hace una herida. Esa herida no sana de la noche a la mañana. Pero ¿cómo comienza la sanidad? Pues cuando usted la empieza a trabajar untándose, ¿verdad? Un medicamento, ¿verdad? De acuerdo a lo que el médico le haya dicho, si es que tiene que ir al médico, etcétera. Pues usted comienza con eso. Y poco a poco, mientras usted está tratando la herida, ahí es lo que hablábamos, el proceso de orientación, de consejería, de psicoterapia. Usted está tratando la herida, poco a poco va sanando hasta que llega que la cicatriz, ¿verdad? Se, se- se- se hace una cicatriz y usted toca la cicatriz y cuando usted la toca, si le recuerda lo que pasó, lo que provocó que usted se hiciese esa herida, pero ya no le duele. Y el no dolerle ya es la evidencia de que usted sanó. Pues no es olvidar lo sucedido. Por eso el perdonar, pero no olvido, no está tan mal. Es beneficioso cuando yo lo transformo en evaluar cuán sano yo estoy de mi herida. Porque no es olvidar lo sucedido, sino recordarlo sin dolor ni deseo de revancha. Mire, hermano, y esa ya es una evidencia clarísima de que ya yo he sanado, he sido restaurado. Perdonar entonces es una decisión del espíritu sustentada por la gracia divina. Claro que sí. Nosotros los cristianos decidimos perdonar, buscamos ayuda y obviamente el Espíritu Santo, que es nuestro gran consolador, pues nos sostiene, nos ayuda para seguir en ese proceso de sanidad. Por lo tanto, perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hicieron. Por eso es que decíamos en otra de las plantillas anteriores que perdonar no es minimizar la ofensa. No. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hicieron, ni tampoco es reconciliarte con la persona que te causó daño, que este es otro error que nos han tratado o nos han enseñado, que debemos buscar reconciliación con la persona que nos hizo daño. Cuando digo que busquemos reconciliación, me estoy refiriendo a obligarnos a que haya reconciliación. Cuando establecimos en otras plantillas anteriores que dijimos que el reconciliarse depende de ambas personas. Entonces, si la otra persona no quiere saber de ti, ni quiere verte ni en pintura, ¿cómo tú vas a obligar que haya una reconciliación? Dígame, jamás. Pero eso no quiere decir que yo no perdone. Yo perdono, pero si no se puede dar la reconciliación, ya eso es asunto de la otra persona. ¿Ven? Muy bien. Seguimos aquí. Te trae entonces el perdonar, ¿verdad? Te trae un tipo de paz
que te permite entonces enfocarte en ti mismo y te ayuda a continuar con tu vida. Y esto es así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando no perdonamos, quien nos controla es el resentimiento, quien nos controla es el rencor, quien nos controla es la amargura, quien nos controla es el odio, quien nos controla es la venganza. Pues cuando usted y yo decidimos perdonar, pues eso nos trae paz que nos ayuda ahora a liberarnos de esa carga, de esa culpa y nos ayuda entonces ahora a enfocarnos en nuestra sanidad completa y a seguir viviendo la vida como Dios quiere que la vivamos a plenitud. O eso no fue lo que Jesús dijo que iba a darnos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso no quiere decir que vivamos 100 años, 200 años. No, amén, que el Señor nos dé los años que Él quiera, ¿verdad? Amén. No hay problema. Sino la vida a plenitud, lo que significa es que vivamos la vida con gozo, con libertad, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que vivamos. Con frecuencia oímos la frase perdonar y olvidar y esto puede ser engañoso, como ya les mencioné. Como respuesta a esta frase a veces oímos perdonaré, pero nunca olvidaré. Perdonar y olvidar no significa que una persona que ha sido ofendida desarrolle una especie de amnesia santa, como es lo que han tratado de hacernos ver, como que, como dijimos, minimizar la ofensa y como que eso no ocurrió, tranquilo. No, 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 no. En la Biblia, recordar y olvidar no tienen que ver con retener información en el cerebro. No, la Biblia no se refiere a recordar y olvidar con acumular información en nuestro cerebro. El concepto bíblico de recordar en la Biblia tiene que ver con elegir actuar, con decidir actuar en la Biblia. Y olvidar en la Biblia significa negarse a actuar en función de algo. O sea, negarme a actuar por la ofensa que me hicieron, por el maltrato que me hicieron. Eso es lo que significa olvidar y recordar en la Biblia. Así que en la frase perdonar y olvidar, los dos términos son realmente sinónimos. Nuevamente, en la Biblia, porque allá afuera en el mundo es otra cosa. Ambos significan recordar, olvidar, que la persona que ha perdonado no seguirá guardando ese pecado contra el ofensor, ni lo tendrá en cuenta para futuras interacciones. Y eso lo que significa es que estamos sanando, porque cuando recordamos y no olvidamos, pero nos lleva a que cuando encontramos la persona lo que nos da deseo es de arrancarle la cabeza. Pues, amado hermano, pues estamos diciendo que no hemos sanado. Pues obviamente el recordar y olvidar significa que la persona que ha perdonado no seguirá guardando ese pecado contra el ofensor. O sea, el deseo de vengarse, de arrancarle la cabeza, ni lo tendrá en cuenta para futuras interacciones. O sea, que si lo encuentra en un momento dado y si lo saluda, lo puede saludar. Porque ya no trata o no alberga en su corazón ese deseo de venganza. Así que una persona puede recordar que ocurrió, pero puede elegir no actuar al respecto. Eso es entonces el olvido bíblico, lo que enseña la palabra. Y eso es una evidencia, mire querido hermano, de que usted y yo hemos sanado. ¿Ok? Decide, recuerda, pero decide no actuar, no vengarse, no desquitarse. ¿Ok? Eso es lo que enseña la Biblia con relación al perdonar y no olvidar. ¿Ok? Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Seguimos en la próxima semana en este punto aquí. ¿Cómo debemos perdonar? Fíjense que todavía yo no he tocado directamente los efectos dañinos
que lo vamos a ver obviamente la semana que viene. ¿Cómo debemos perdonar? Y vamos a utilizar como base bíblica lo que dice en Mateo 18, versos 21 al 35, que lo puedan anotar ahí para que lo vayan leyendo en su casa y el miércoles pues vengan afiladito. ¿Ok? Cuando Pedro le dice al maestro, maestro, ¿y cómo debo perdonar? 7 veces. Y Pedro se creía que al decir eso estaba diciendo una gran cosa. Ay, mira, pues, qué generoso es Pedro. Y se sorprendió con lo que le dijo Jesús. Amén. Pues eso seguimos the next week. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces aquí.